Hola, ¿qué tal, queridos amigos y amigas? En este caso vamos a hablar sobre el manejo integral de la tuberculosis, los protocolos clínicos, laboratoriales y los exámenes de primer nivel de atención. En este caso quiero aprovechar para hacer este video ya que me encuentro justo en el área de tuberculosis dentro de mi internado comunitario. Entonces puedo aprovechar para traerles la información de antemano. Entonces, vamos. ¿Qué es la tuberculosis? Bueno, para entender los protocolos primero tenemos que entender a nuestro enemigo, en este caso la tuberculosis. Esta viene a ser una enfermedad infecciosa que es prevenible y es curable, que afecta principalmente a los pulmones, pero también tenemos la tuberculosis extrapulmonar, que es fuera de los pulmones. En este caso, esta es causada por el Microbacterium tuberculosis o también llamado bacilo de Koch, una bacteria intracelular inmóvil y aerobio estricto. Esta se transmite exclusivamente por el aire, el bacilo viaja por microgotas de saliva, cuando una persona enferma tose o estornuda, le cae a otra persona, lo inhala y en este caso el paciente se contagia. Pero también tenemos que hablar sobre la infección y la enfermedad. Respirar el bacilo causa una infección latente. Esto quiere decir que el Microbacterium tuberculosis o bacilo de Koch se queda en la persona que ha respirado el Microbacterium tuberculosis. Entonces, esta persona recién va a tener una infección activa cuando su sistema inmune falle, ya que si el sistema inmune de la persona está bien, esa va a ser una infección latente, no va a tener la enfermedad activa. Pero si tenemos un paciente con estrés, con VIH, con diabetes, que son pacientes que son propensos a tener el sistema inmune con fallas o debilitado, básicamente estos pacientes tienen mucho más riesgo de desarrollar la enfermedad, por lo cual más adelante vamos a ver qué se suele hacer con este tipo de pacientes. Bueno, vamos con la fase 1. La captación y el control, la identificación oportuna dentro de nuestro centro de salud. Bueno, vamos a hablar primero sobre el sintomático respiratorio, el cual lo he colocado como SR para poderlo memorizar de una manera mucho más rápida. Sintomático respiratorio. El manejo inicial, desde que el paciente pisa el centro de salud, nosotros tenemos que estar allí, tenemos que hacer una acción inmediata. Es sumamente importante que nosotros identifiquemos a nuestro sintomático respiratorio. Este sería una persona o un paciente que presenta tos y expectoración con flema por 15 días o más. Tenemos que tener en cuenta que estas personas también suelen tener sudoraciones nocturnas, además de fiebre, durante 15 días o más, además de la tos y la expectoración con flema. El control de la infección sería el siguiente. Al detectarlo, tenemos que colocarle obligatoriamente una mascarilla simple al paciente para tener un control de fuente, ya que el paciente es un sintomático respiratorio y lo más posible es que tenga tuberculosis. Entonces nosotros, como personales de salud, siempre tenemos que colocarnos nuestro respirador N95 para estar protegidos. Entonces, a partir de este momento iniciamos automáticamente el protocolo de descarte bacteriológico sin posponer la cita ni esperar evaluaciones médicas. Entonces, en este caso, vamos con la solicitud de investigación bacteriológica. Vamos a recalcar que el llenado obligatorio del documento es lo más crítico, porque si llenamos esto mal, el diagnóstico va a ser inútil porque el paciente positivo se va a perder dentro de la comunidad y es por ello que tenemos que verificar directamente el documento de identidad físico todo, del DNI y de la afiliación, dependiendo si es extranjero, si es del mismo país, obligatoriamente igualmente todo se saca del documento de identidad. También tenemos que apuntar la dirección exacta, tenemos que exigirle al paciente que por favor nos dé las referencias exactas de la casa, el color de la casa, el piso, las puertas, si vive en una casa, si vive en un departamento. Todo eso es sumamente importante, ya que luego posteriormente vamos a hacer nuestra visita domiciliaria. También es muy importante tener el teléfono celular activo y validado del paciente, lo cual es vital para notificar los resultados positivos tanto del GeneXpert o del TrueNAT, dependiendo de cuál se utilice en tu centro de salud. Por ejemplo, en el mío se utiliza el TrueNAT. Entonces, al toque ves que sale positivo, llamas al paciente y le dices: señor, ha salido positivo. En este caso, ya procede a ver el sector y la jurisdicción de ese paciente. Tenemos que mapear a qué centro o puesto de salud corresponde realmente el domicilio del paciente, la sectorización. ¿Por qué? Porque si se da positivo, el tratamiento diario debe darse en el establecimiento más cercano a la casa, a la vivienda donde vive el paciente, ya sea su jurisdicción o derivándolo a la correspondiente, ya que esto va a asegurar la adherencia y va a evitar el abandono por la lejanía al centro de salud. Entonces, vamos con la fase 2, la batería de los exámenes, los diagnósticos bacteriológicos y radiológicos detallados. Bueno, vamos a hablar sobre la recolección de la muestra. Entonces, antes de analizar, debemos de garantizar una recolección perfecta. La bacteriología falla si la muestra es deficiente, o sea, si es que solamente el paciente está buscando saliva dentro de la muestra. Entonces, en ese caso tenemos que tener en cuenta
que esta muestra da para dos. La primera se solía tomar en el triaje, supervisada al aire libre, y la segunda se solía tomar con el paciente en ayunas el día siguiente al despertarse con una mayor concentración basilar. Pero en este caso, dentro de mi centro, lo que se suele hacer es llenar la altura de 2 dedos y de ahí ya se saca las 2 muestras. Pero eso sí, siempre en ayunas. Entonces, la calidad suele ser mejor que la cantidad, ya que el paciente debe de inspirar profundo y toser desde el pecho, y es necesario que la secreción sea traqueobronquial, o sea que el esputo sea mucopurulento, o sea que sea bien concentrado, no saliva de la boca. Tiene que ser rotulado de forma correcta, el frasco tiene que ser estéril, de boca ancha, se rotula siempre en el cuerpo del envase y nunca se va a tener que rotular en la tapa para evitar confusiones en laboratorio al destaparlo. En este caso, quien rotula tiene que ser el paciente, entonces uno le tiene que indicar esto al paciente, ya que igualmente el frasco estéril normalmente se le suele alcanzar al paciente para que lo suela, digamos, llenar y saber al 100% nosotros como personales que estamos haciendo una buena muestra. Después tenemos la baciloscopía, el beca de esputo. En este caso, la tinción de Saint-Nelson es la prueba básica. Esta consiste en fijar la muestra en una lámina y teñirla. Como sabemos, el bacilo tiene una pared rica en ácido micólico. Esta acá puede retener el color rojo. Entonces, como sabemos, la tuberculosis es alcohol resistente y ácido resistente. Entonces, al momento de ponerle este colorante rojo, no se borra. No se borra el color, como podemos ver en la imagen. Y eso acá vendría a ser la baciloscopía, el beca de esputo. Entonces, la gran limitación que tiene suele ser que requiere una alta carga bacteriana para ser positiva, o sea, aproximadamente de 5.000 a 10.000 bacilos por mililitro de esputo. Entonces, esto de acá vendría a ser un peligro para un paciente pequeño, ¿no? Un niño, o también puede ser una persona con VIH, puede tener una TBC activa y dar un BK negativo, y por esa razón nunca se puede descartar la enfermedad por sí sola por un BK de esputo, porque tiene esta gran limitación. En este caso tenemos la prueba molecular GeneXpert. Esta prueba ha revolucionado el flujograma mundial mediante la reacción en cadena de la polimerasa PCR automatizada. En tan solo 2 horas detecta el ADN del bacilo con altísima sensibilidad, 130 bacilos por mililitro. Pero lo más importante es lo siguiente: esta nos da el perfil genético de resistencia de la rifampicina, o sea, del paciente a la rifampicina. Entonces, eso nos va a ayudar a evitar que iniciemos el esquema sensible tradicional de isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol en un paciente que ya es sensible. Si obviamos esto, generaríamos una letal amplificación de resistencia a los demás fármacos, volviendo a este paciente extremadamente drogoresistente. Por esa razón es sumamente importante, pero ustedes tienen que tener en cuenta también que esta detecta el ADN. Para que ustedes lo puedan memorizar, tienen que acordarse: GeneXpert, ADN, resistencia a rifampicina, y lo memorizan. ¿Por qué? Porque aquí viene el cultivo. En este caso, este es el estándar de oro. Aunque demora mucho más semanas en medios sólidos y días en líquidos, el cultivo sigue siendo el juez definitivo para la tuberculosis. ¿Por qué? Porque la sensibilidad es extrema. Puede detectar la bacteria habiendo tan solo 10 a 100 bacilos por mililitro en la muestra. Entonces, la viabilidad, mientras que el GeneXpert detecta el ADN hasta de bacilos muertos por un tratamiento previo que el paciente puede haber tomado, el cultivo confirma al 100% que la bacteria está viva y está reproduciéndose. Y además de esto, podemos hasta hacer pruebas de sensibilidad. Una vez que la bacteria crece, esta permite exponerla al laboratorio a todos los antibióticos de primera y segunda línea, para así armar el esquema individualizado para el paciente, por si es multidrogoresistente, por si es extremadamente resistente o por si es un paciente TBC sensible. También tenemos dentro de nuestra batería de tuberculosis la radiografía de tórax, básicamente para evaluar el grado de daño al final del tratamiento y al inicio para documentar las secuelas. Entonces, ¿cuáles son las limitaciones críticas? Pues básicamente la muestra del daño estructural nunca diagnostica la actividad bacilar por sí sola. O sea, básicamente esta nos puede mostrar el daño estructural del pulmón del paciente, pero nunca nos va a diagnosticar que la actividad bacilar esté allí. O sea, un paciente curado hace 10 años puede tener cavitaciones residuales cicatrizadas. Por ejemplo, un paciente puede venir, te puede mostrar, y en realidad él ya está curado, pero hace 10 años tiene esas cavitaciones residuales porque le ha dado tuberculosis. Entonces, esa vendría a ser la limitación crítica que tiene, digamos, la radiografía de tórax. Después vamos con la fase 3. En este caso vamos a ir con la batería de los exámenes basales, el control de riesgo,
y las reacciones adversas. En este caso vamos con la evaluación sistémica y renal. Estos ya son exámenes de laboratorio que se le realizan al paciente. Vamos con el hemograma completo. Acá es importante evaluar el estado basal del paciente antes de someterlo a los fármacos agresivos. ¿Por qué? Porque al momento de hacer el hemograma completo podemos detectar que el paciente tiene anemia, cosa que es muy común por la enfermedad crónica de la tuberculosis. También tenemos los leucocitos. Puede haber leucocitosis por sobreinfección o también puede haber un tema con las plaquetas, que es vital revisar esto en el hemograma, ya que la rifampicina puede causar trombocitopenia autoinmune, lo cual quiere decir la destrucción de las plaquetas, y necesitamos un valor basal para comprobar si hay algún sangrado dentro del paciente. Después, también al paciente se le hace el examen de urea y creatinina, ya que esta mide la tasa de filtración glomerular para evaluar la función renal del paciente. ¿Por qué? Porque al momento de que el paciente toma etambutol, este se excreta casi totalmente por la vía renal, y si el paciente tiene insuficiencia renal no detectada, el fármaco se va a acumular a niveles tóxicos, y esto de acá puede causarle al paciente una neuritis óptica irreversible, o sea, lo puede dejar ciego al paciente. Entonces las dosis deben de ajustarse según se vean estos exámenes de creatinina. Vamos con la hepatotoxicidad y el ácido úrico. En este caso es sumamente importante ver el perfil hepático. ¿Por qué? Porque la isoniazida, la rifampicina y la piracinamida son altamente hepatotóxicos. Iniciar un tratamiento a ciegas puede causarle daño hepático a nuestro paciente inducido por las drogas que le estamos administrando. Por eso es necesario saber el valor basal del paciente. ¿Por qué? Porque si las transaminasas suben de 3 a 5 veces más de lo normal, se suspende el esquema. ¿Por qué? Porque las transaminasas pueden hacerle daño hepático a nuestro paciente y eso no puede ser. Uno le está haciendo este tratamiento para que el paciente salga adelante, entonces es súper importante que uno chequee estos exámenes, sí o sí. Después tenemos que hacerle el examen de ácido úrico. ¿Por qué? Porque la piracinamida y el etambutol inhiben la excreción de ácido úrico en el riñón. Esto causa hiperuricemia en casi todos los pacientes. ¿Esto cómo se manifiesta? Básicamente por dolores articulares severos o ataques de gota. Entonces uno, para evitar esto, tiene que tener un monitoreo obligatorio sobre estos exámenes de ácido úrico. Bueno, vamos con el perfil infectológico obligatorio que le tenemos que hacer a nuestro paciente. ¿Por qué? Esto puede cambiar el panorama clínico de nuestro paciente, el pronóstico y las interacciones medicamentosas. Es hiper importante que al paciente se le haga su prueba rápida de VIH o ELISA, ya que la TBC es la principal causa de muerte en personas viviendo con VIH. Si es positivo, el inicio de antirretrovirales tiene que coordinarse meticulosamente con las interacciones graves con la rifampicina y el riesgo de SIRI, que vendría a ser el síndrome de reconstitución inmune. Entonces, en este caso también se le tiene que hacer una serología de sífilis, un tamizaje universal para las infecciones de transmisión sexual en poblaciones de riesgo, y también se le tiene que chequear si tiene hepatitis B y C. Una hepatitis viral crónica preexistente puede multiplicar exponencialmente el riesgo de que el paciente haga falla hepática al iniciar el tratamiento de isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. Entonces vamos con la fase 4. El trabajo de campo, el cerco epidemiológico dentro de las primeras 48 horas. Es importante que dentro de estas 48 primeras horas se haga la visita domiciliaria. ¿Por qué? Porque teniendo un caso confirmado, tenemos que salir de nuestro consultorio a la comunidad con 3 objetivos que no los podemos evitar, no los podemos olvidar. Tenemos que hacer un censo nominal, los contactos, identificar a todas las personas que viven debajo del mismo techo. Se les tiene que tamizar médicamente para descartar el TB activo o darle profilaxis. Tenemos que evaluar el entorno, inspeccionar el hacinamiento, cómo está, si tiene ingreso de luz solar directa. ¿Por qué? Porque los rayos UV nosotros sabemos que destruyen los bacilos en la superficie, y la ventilación cruzada en los cuartos es importante chequear eso también. Y la intervención educativa, es importante instruir a la familia sobre la higiene respiratoria, la bioseguridad intradomiciliaria, sumamente importante. Bueno, ahora vamos con la lectura de la PPD. En este caso la medición es exacta, se lee a las 48 horas hasta las 72 horas y se mide exhaustivamente la púrpura palpable, nunca la mancha roja, el eritema no se mide. Se usa una regla milimetrada, transversal, al eje del brazo como lo pueden ver en la imagen, y la interpretación clínica sería la siguiente. Si son mayor o igual a 5 milímetros, es positivo solamente en pacientes VIH positivos, pero si es que es de 10 milímetros a más, mayor o igual, es positivo en una población general,
y en personas de salud, para que lo tengan en cuenta. Entonces, un PPD positivo indica infección latente. ¿Esto qué quiere decir? Que la PPD indica una TB latente, una tuberculosis latente, no una enfermedad activa. O sea, esta no va a detectar una tuberculosis activa. Una PPD, por ejemplo, de 0 milímetros en un paciente grave, desnutrido, con VIH positivo, no descarta la tuberculosis por fenómeno de anergia. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta dentro de la lectura de la PPD. Entonces vamos con la fase 5 que tendríamos como tratamiento. En este caso, la regla de oro mundial vendría a ser que el tratamiento de la tuberculosis no se negocia, se tiene que supervisar, es un tratamiento acortado, estrictamente supervisado. El paciente no puede llevarse las pastillas a su casa para tomárselas a solas. El personal de salud tiene que estar observando directamente al paciente a diario y objetivamente cómo el paciente ingiere cada fármaco en su boca. Esta es la única estrategia comprobada por la OMS para garantizar la evolución clínica, evitando las recaídas y previniendo que se creen cepas multidrogoresistentes por abandono de tratamiento. Como prevención tenemos la terapia preventiva con isoniazida. En este caso las indicaciones las suele dar el médico, pero acá les dejo esta información ya que me parece que es importante. En este caso se tiene que tener en cuenta las indicaciones absolutas, las dosis y la duración, la administración y el monitoreo. Y esto es algo que los invito a seguir investigando porque es bastante interesante. Y bueno, como una frase que les quiero dejar es que la disciplina vence a la resistencia. Entonces el orden salva vidas. Y gracias por prestar atención al video, espero que les haya gustado. Si gustan suscribirse, si gustan darle a la campana, like. Bueno, me despido y pronto les traeré más videos. Gracias. Chau.